parte, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García, indicó que las familias de las personas que fallecieron en su lugar de trabajo a causa del sismo tienen derecho a ser indemnizados por la empresa y de acuerdo al Seguro Social, esto sin importar si estaban dados de alta antes a este organismo. Escuchemos más de lo que se dijo al respecto. Las personas que perdieron la vida en el lugar donde trabajaban, ahí en su centro de trabajo, haya sido una tienda, haya sido un edificio de oficinas o el negocio o empleo de que se tratara, si tenían seguridad social, sus familias van a recibir la indemnización que procede por el Seguro Social. Pero las personas trabajadoras que hubieran perdido la vida ahí en su trabajo y que no estuvieran dadas de alta en el Seguro Social, su empleador, la empresa donde estaban, debe indemnizar a la familia con 5,000, el equivalente a 5,000 salarios mínimos.